Tal vez lo primero que pensaron en cuanto vieron el video fue ¿y qué demonios pasó ahora? Créanme que a mí tampoco me gusta hacer este tipo de anuncios. Pero les aclaro que a diferencia del que subí anteriormente, este es totalmente en serio. Sé que hace mucho que vengo anunciando que voy a hacer mis clásicos resúmenes con la saga de Maze Runner. Y también estoy al tanto de que algunos de ustedes los estaban esperando. Pero lamentablemente voy a tener que cancelar esa tanda de videos. Y créanme que la razón es bastante importante, así que durante este video hablaré un poco más sobre eso. Y les aconsejo que se queden al final, ya que les dejaré una sorpresa para compensar esta mala noticia. Bueno, como muchos saben, la saga Maze Runner gozó de bastante popularidad en la década del 2010, época dorada de las sagas literarias juveniles. Esta saga en particular destacaba por ser una distopía más centrada en el misterio y el suspenso. Durante muchos años estuvo en boca de todos, pero misteriosamente luego del 2018 algo pasó. En ese año se estrenó la última adaptación de la saga, la película Maze Runner, La Cura Mortal, y fue lo último que tuvimos de Maze Runner en mucho tiempo. Pues, ¿nunca les extrañó por qué el autor no sacó más continuaciones de la saga durante muchos años o por qué nos habló de una nueva película considerando que aún quedaban 2 libros que podrían haber sido adaptados? Yo también me lo pregunté, pero no le di mayor importancia, pues resulta que su autor, James Dashner, fue acusado de abuso en ese año 2018. Todo esto ocurrió en medio del conocido movimiento Me Too, el cual, como saben, permitía que cada persona del medio del entretenimiento contara su verdad acerca de un suceso horrible relacionado al acoso o al abuso que lamentablemente vivió en el pasado. Y bueno, ya sabemos que estos casos salieron por montones, pues el nombre de James Dashner también apareció dentro de esos abusadores. Muchos ya saben que estos temas se deben tomar con mucha precaución y con mucho cuidado, ya que algunas de estas denuncias resultaron ser falsas o una forma bastante idiota de perjudicar a algunas personas famosas con el fin de sacarle dinero o simplemente hacerles daño. Lamentablemente, en el caso de este autor, no fue así. Investigando un poco pude notar que las denuncias fueron bastantes. Las mujeres en cuestión relataban que sus múltiples actos despreciables eran algo típico, que incluso las manipulaba en más de una ocasión para que guardaran silencio. El tema es que estas acusaciones con el tiempo demostraron ser verdaderas, y todo escaló a un punto en el que incluso su agente de ese entonces, un sujeto llamado Michael Burrett, decidió dejar de trabajar con James debido a sus despreciables actos. Al verse arrinconado por las denuncias, James decidió admitir sus culpas en un post que convenientemente eliminó con el tiempo para así tratar de suavizar la polémica un poco. Claro que siempre se mostró como una víctima de su enfermedad o las circunstancias de su nueva fama o alguna estupidez de ese tipo. Pero bueno, estas acciones, como saben, tienen consecuencias. En ese tiempo sus libros eran publicados por la editorial Penguin House en inglés, pero como imaginarán la editorial cortó toda relación con el autor y dejó de publicar sus obras. Claro que aquí en Latinoamérica recibíamos sus libros por medio de la editorial B&R y hasta la fecha sigue siendo así, pero es evidente que la cobertura mediática bajó radicalmente con los años. De hecho, en su momento me extrañó la poca difusión que tuvieron la salida de los nuevos libros secuelas llamados Maze Cutter, ya que hace años esta saga gozaba casi de la misma popularidad que los Juegos del Hambre o Divergente. Pero claro, ahora todo tiene sentido. Los actos del autor terminaron por prácticamente sepultar su carrera. Su nombre apenas era mencionado en los medios y sus libros casi quedaron en el olvido. Como dije, cuando se publicaron sus nuevos libros, casi ninguna página del medio editorial o del fandom hablaba sobre ellos, y sus razones eran entendibles. El autor intentó volver con una nueva saga haciendo como que no pasó nada, pero ya saben que muchos lectores no olvidan los pecados de forma tan fácil. Y aún así, siento que el autor se salvó de mayores consecuencias. Su, llamémosla funa, fue más bien selectiva. Hay muchos fanáticos que no tienen idea de que esto ocurrió. Así que es probable que muchos de ustedes estén enterándose por primera vez.
lo siento mucho. En lo personal, como dije, nunca me enteré de las razones detrás de esta caída de Maze Runner. Estaba concentrado en otras cosas. Por eso nunca supe de esta funa al autor ni en las consecuencias. Y bueno, si lo hubiese sabido desde el inicio, nunca habría propuesto hacer un video de Maze Runner. Y aquí va el punto importante. Ahora les estoy hablando desde un aspecto muy personal, casi fuera del personaje que ustedes conocen como Nico Reader. Yo no soy mucho de entrar de lleno a estas polémicas variadas de la cultura actual. Siempre he creído que este movimiento Me Too fue algo bueno para las víctimas en su momento, pero que desgraciadamente fue corrompido por personas que intentaron aprovecharse de eso para sacar beneficio utilizando las buenas intenciones de la gente. Por eso no estoy al día con las cancelaciones y pocas veces dejo que eso dirija mi forma de pensar y también lo que yo quiera disfrutar en mi diario vivir, como las películas, las series, los libros y los cómics. Sé que no hay autor o autora que no haya hecho algo malo. Nadie se salva. Todos y todas tienen algo turbio. Por lo que si me pusiera a condicionar mi contenido en base a todos los pecados de estos autores, pues casi no habría contenido. Pero en este caso, las cosas son diferentes. Estamos hablando de acusaciones probadas, con evidencias tangibles e incluso con demandas en la corte y registros de eso. Lo siento mucho, pero no puedo hacer la vista gorda en este caso. No puedo crear contenido en base al material de un abusador. Yo no voy a separar al creador de su creación. Eso sería hipócrita de mi parte y una forma de promover su trabajo. Por eso, no voy a hacer ningún video sobre la saga Maze Runner, ni ahora ni en un futuro. Créanme que esto me duele más de lo que creen. Esta saga fue una de las primeras que leí cuando era adolescente, por lo que estaba bastante entusiasmado de leerlas de nuevo y hablar de ello en un video. Pero seré honesto, en realidad no es una gran pérdida. Cuando terminé el libro hace poco, sentí que la imagen que yo tenía de esta saga era mejor de lo que realmente es. Encontré bastantes cosas criticables en la trama, en los personajes y varias otras cosas que lamentablemente nunca sabrán. Así que vamos a hacer algo para compensar este problema. Tenemos muchas opciones sobre qué hacer en el futuro. Por un lado, ya saben que la saga Percy Jackson tiene un lugar asegurado en este canal hasta que finalicen sus libros, por lo que he considerado adelantar la salida de los videos reseñas de esos libros. Claro que antes de eso debo cumplir con la otra promesa que hice y lanzar los videos de las historias secundarias, lo que significa que voy a estar subiendo ese contenido antes de lo esperado con el fin de poder empezar lo antes posible con la saga de los héroes del Olimpo. La verdad, esa idea me gusta bastante, ya que he dejado descansar bastante la saga de Percy Jackson y puede que sea tiempo de retomarla a tiempo completo. Esa es una posibilidad, así que coméntenme qué les parece. Y también hay otra posibilidad. Podría intentar resumir otras sagas juveniles del pasado. Las opciones no son tan variadas como se pueden imaginar, ya que desde el principio les digo que las sagas Divergente, Crepúsculo y otras que no mencionaré no van a tener protagonismo en este canal, principalmente porque no me gustaron cuando las leí o simplemente no me interesa. Así que estoy abierto a nuevas propuestas. Las que yo propongo es otra de mis sagas favoritas de la juventud, Los Legados de Lorien. No sé si las conocen. Estos son 9 libros en total, y es una historia de ciencia ficción juvenil bastante buena y entretenida. Así que esa puede ser mi opción principal. También podría darle otra oportunidad a la trilogía La Quinta Ola. Recuerdo que leí los primeros 2 libros y me gustaron mucho, así que también es una buena opción. Actualmente estoy leyendo la saga Escuadrón de Brandon Sanderson y es bastante buena. Hasta el momento hay 5 libros en esa saga, así que también hay mucho de donde puedo sacarle jugo. Y otra cosa que podría hacer es hablar de libros únicos, que no necesariamente tengan continuación, como por ejemplo Bajo la misma estrella o Las ventajas de ser invisible. También podría empezar a hacer más libros de otras sagas no necesariamente juveniles, como la prometida saga El Cosmere. O podría intentar empezar a hacer videos sobre la otra saga que muchos me pidieron, la saga Canción de Hielo y Fuego. Como notarán, tenemos muchas opciones, pero, como siempre, espero ver qué es lo que a ustedes les parece mejor, ya que, después de todo, es para ustedes que hago este contenido. Sea como sea, esto ya está a su disposición. Recuerden que estoy muy atento a sus sugerencias, gran parte de las cuales terminaron transformándose en videos, así que todo depende del interés que ustedes demuestren en estas nuevas sagas. Bueno, por ahora me despido. Espero que hayan entendido mis razones para no seguir con la saga Maze Runner,
y lamento si se las arruiné en el caso de que no conocieran la polémica con el autor. Pero en fin, así es la vida. Nos vemos próximamente en el próximo video que ya debería estar preparando. Se despide una vez más Nico Reader y no, esta vez no habrá frase final. Nos vemos.